Saludamos a todos nuestros oyentes, agradeciendo a Dios que nos permite una vez más llegar a sus respectivos hogares a través de la palabra de Dios. En estos momentos, en este programa Abriendo la Biblia, vamos a poder conocer el tiempo que nos encontramos y la gran responsabilidad que recae en nosotros también como pueblo. Así como Dios ha tenido un mensaje para todas las épocas, ha tenido una verdad presente, nosotros también tenemos un mensaje que el Señor nos ha dado para ser proclamado en este último tiempo. Y eso es la gran bendición que tenemos nosotros como iglesia, como pueblo, de poder tener esos mensajes que dar al mundo, mensajes de amonestación, de llevar al pueblo a poder buscar a Dios, a poder tornarse a Dios, de buscar a Dios y prepararse para la segunda venida de Cristo. Así que vamos a poder orar, que el Señor nos ayude, el Espíritu Santo dirija a su palabra y también toque nuestros corazones. Oramos. Amado Padre, elevamos nuestra gratitud al trono de tu gracia, al poder, una vez más, abrir tu palabra, donde imploramos el perdón primeramente de nuestros pecados y que nos dirijas con tu Santo Espíritu para poder nosotros comprender tu palabra, comprender sobre todo el llamado que nos haces a nosotros como pueblo, como tus hijos, de ser sus siervos, que hemos de llevar también el mensaje a otras personas. Querido Padre, en esta hora bendice tu palabra, bendice a tu pueblo, a tus hijos que están aquí delante de ti para poder recibir tu palabra y que será también de bendición para nuestra vida espiritual. Que tu palabra, Señor, sea alabado y tu nombre también glorificado. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, el versículo 6, que dice así: Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para ser proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje que Dios tiene para ahora, un mensaje que debe ser proclamado en todo este mundo, como dice la palabra de Dios, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tiene que llegar a cada criatura el mensaje, todos tienen que conocer que Cristo pronto vendrá, conocer qué es lo que debemos estar haciendo ahora, actualmente. Este mensaje que aparece aquí, que pudo contemplar el apóstol Juan al ángel volando por medio del cielo, donde nos hace ver que la extensión de su vuelo indica los alcances mundiales de la obra del mensaje de este ángel. Por eso que tiene que llegar a toda criatura, conocer esto. Y su obra crece y se desarrolla hasta que la ve y la oye toda la humanidad. Así que nadie debe quedarse sin escuchar este mensaje. Por eso es que nosotros vemos cuando se dio inicio estos mensajes por el año 1840 al 44, en el tiempo de Guillermo Miller, este gran predicador que fue llamado por Dios para poder dar este mensaje para ese tiempo. Y eso también, este ángel fue representado por Guillermo Miller, a lo que también nos lleva a nosotros hoy, que el mensaje que tenemos que seguir dando es lo mismo. Y también si nosotros, como siervos de Dios, como hijos de Dios, llevamos este mensaje, dice aquí, el ángel representa a los siervos de Dios ocupados en la tarea de proclamar el evangelio eterno. Así que, qué gran bendición nos da el Señor a nosotros, de ser nosotros esos ángeles, que hemos de representar a este ángel que Juan vio volando por medio del cielo, de llevar el mensaje a toda criatura, con aquellos con quienes nos relacionamos, con nuestros vecinos, con nuestra misma familia, ir y compartir ese mensaje. Sobre todo, dice, especialmente los asuntos de la hora del juicio que ha llegado. Entonces, este primer mensaje de este primer ángel anuncia que el juicio ha llegado, de tal manera que debemos de prepararnos para poder comparecer ante el tribunal de Cristo. Y exhorta por eso a todos los hombres que le teman
y adoren a Dios como al Creador y el dador de la vida. Por eso es que Dios siempre ha llamado a hombres, como llamó a Guillermo Miller, también el Señor nos ha llamado a nosotros. Y dice aquí Corintios, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios no ha llamado a hombres, solamente a hombres sabios, ¿no? Sino Dios siempre ha llamado a las personas más humildes, personas que puedan dejarse enseñar por Dios, puedan dejarse guiar por Dios y puedan estar dispuestos de servir a Dios. Y eso Dios siempre ha llamado, por eso Dios mira el corazón, conoce a las personas y llama. Así Dios ha llamado y también a todos nosotros nos da esa oportunidad. Y dice aquí, testimonio para los ministros, Dios ha dispuesto que sus discípulos escogidos tengan una profunda experiencia y sean dotados del poder del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos nosotros? Orar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente divino que va obrando en nuestros corazones, el que nos da a nosotros fuerza, el que nos da a nosotros sabiduría, entendimiento, conocimiento de la palabra de Dios, y el que pone palabras en nosotros, y el que nos da ese espíritu misionero para poder ir y compartir con otros. El que preparó a Guillermo Miller en esa ocasión para dar este mensaje es el que hoy también Dios está preparando a través del Espíritu Santo a las personas para que sean sus siervos. Son dotados de este poder de lo alto. Por eso dice, despertemos a nuestro deber y mientras tengamos gracia, dediquémoslo al servicio del Altísimo, no en nuestra propia fuerza, sino con fe poderosa y firme confianza. Qué bueno tener esa fe de los santos, tener la fe de Cristo, esa fe que Cristo tuvo, poder tener nosotros y poder también con ese poder de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, poder llevar el mensaje a cuántas personas. ¿Por qué? La palabra de Dios nos hace ver nosotros en el tiempo que nos encontramos. Y el propósito del mensaje, el propósito de llamarnos a nosotros es para prepararnos y poder ser nosotros esos instrumentos de Dios de llevar el mensaje, de anunciar en el tiempo que estamos. Por eso dice aquí Romanos capítulo 13, el versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. ¿Cómo estamos? Estamos dormidos, porque no nos damos cuenta en el tiempo que estamos. Imagínense, en el tiempo que vivimos son tan peligrosos los tiempos. Y los tiempos en que vivimos son tiempos que se están cumpliendo a lo que nuestro Señor Jesús anunció, que todo será como en los días de Noé, dijo. Y este mundo está así. Y más hoy que vivimos nosotros, donde la misma naturaleza ya no es la misma de antes. Hay muchas inundaciones. Ahora cuando llueve demasiado, hay sequías, hay incendios, terremotos por doquier. Anuncios que el Señor nos anuncia, que estamos llegando al fin. Y eso es lo que es el propósito de este mensaje, de despertarnos para poder levantarnos del sueño. Y como dice aquí, y esto conociendo el tiempo, que podamos conocer el tiempo. Y Dios nos hace conocer el tiempo a través de los acontecimientos que se dan en la misma naturaleza. Y por eso dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Estamos en peligro de perder una salvación si no nos despertamos nosotros. Y como siervos nos ponemos al servicio del Señor, de llevar el mensaje a otras almas. Por eso dice aquí, vi que Dios estaba en la proclamación del tiempo del año 1843-1844. Dios estaba guiando a sus siervos. Y eso es lo que Dios quiere hoy también. Él quiere guiarnos. Que nosotros podamos ser esos mensajeros que hemos de llevar este mensaje a cuántas personas están en peligro. Y si no lo hacemos, también estamos en peligro nosotros de perder nuestra salvación. Por eso, y coloca en un punto de prueba donde se decidiesen en pro o en contra de la verdad. Entonces, el mensaje tenemos que llevarlo.
de llevar que conozcan esta verdad. Se aceptan bien y si no lo aceptan también, pero nosotros cumplimos nuestro deber. Y dice aquí el propósito del mensaje: la obra fue confiada a muchos que no eran predicadores. O sea que no solamente los predicadores, digamos, misioneros o pastores, sino también los laicos. Todos deben dedicarse a la predicación. Desde el momento que escuchamos la palabra de Dios, ya nosotros debemos compartir con otros. De tal manera que Dios quiere que ustedes, si bien es cierto que están en sus hogares, pero compartir con aquellos que no están escuchando el mensaje, con los vecinos, con los amigos, con las familias, como decía, aquellos que no conocen todavía. Algunos dejaron sus campos y otros sus tiendas y almacenes para proclamar el mensaje. Y aún no faltaron profesionales de carrera liberal que abandonaron el ejercicio de su profesión para sumarse a la obra de difundir el mensaje del primer ángel. Gran despertamiento espiritual. Hubo reformas en las personas, en las familias. Cómo es que personas que dejaban sus trabajos y se colocaban en la predicación del Evangelio. Dedicaban su tiempo. Y eso fue en ese tiempo un momento de despertamiento espiritual. Y hoy, sobre todo cuando ya estamos llegando al fin del tiempo de la gracia, debemos nosotros también, con ese mismo espíritu, dedicar un tiempo nosotros y salir a la predicación, a poder compartir el mensaje con otros. Una gran obra de reforma debería de realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios, es decir, en el día del juicio de Dios, cuando sean derramados los juicios de Dios. Entonces, hay una obra que debemos hacer. Primeramente nosotros, de hacer una obra, dice, de reforma, y poder de esa manera prepararnos para ser instrumentos en las manos de Dios y poder llevar a otros, que también otros se puedan preparar para la venida del Señor. Exhorta a los hombres que teman y le adoren. El mensaje de este primer ángel exhorta a los hombres a temer a Dios, a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Porque todos vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y eso es el propósito de este mensaje. Por eso dice, el ángel que proclama el Evangelio eterno, proclama la ley de Dios. Tenemos que hacer ver que la ley de Dios está vigente y que nosotros en el juicio, en el tribunal de Cristo, vamos a ser juzgados conforme a la ley de Dios. Y en ese entonces, cuando Guillermo Miller proclamaba, el Espíritu Santo estaba obrando en los corazones de las personas. Por eso dice aquí, habían estado buscando el conocimiento de Dios más que todos los tesoros escondidos. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, entonces dedicamos nosotros más a buscar a Dios, a estudiar la palabra de Dios, a comprender cuál es la voluntad de Dios para mí. Por eso dice Proverbios capítulo 13, el versículo 14, las ganancias de la plata y sus frutos más que el oro fino. Entonces dedicamos nosotros a esto. ¿Cuál es la ganancia para nosotros que tiene de mucho más valor? Es buscar a Dios, que es más que buscar la plata, más que buscar el oro, es buscar a Dios, es buscar la palabra de Dios, estudiarla. Aquí están los tesoros de Dios, que nos llevan a nosotros a poder ser personas de fe, personas que confiamos en Dios, personas que somos firmes y nos mantenemos aquí con una confianza que Dios está con nosotros, nos está guardando, nos está cuidando y recibimos la bendición de Dios, que Dios suple todas nuestras necesidades que tenemos. El Señor le reveló a los grandes asuntos del reino. Qué importante poder nosotros conocer los asuntos de Dios que tiene preparado Dios para nosotros. Por eso dice Salmos capítulo 25, el versículo 14, el secreto de Jehová es para los que le temen. Qué importante, si somos temerosos de Dios, Dios nos revela todos sus secretos. Todas las cosas ocultas Dios nos hace conocer. La obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y eso quiere Dios que ustedes puedan conocer. Conocer los secretos de Dios y ellos harán conocer su alianza. Qué importante poder conocer nosotros
esta comunión que tenemos con Dios, de que Dios está con nosotros, Dios dirige a su pueblo. Y eso el Señor quiere que comprendamos que verdaderamente somos hijos de Dios. Y así poder ver, como dice aquí, hombres fieles, obedientes a los impulsos del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nuestros niños, de nuestros jóvenes y del más adulto? Que todos podamos ser hombres fieles, impulsados por el Espíritu de Dios. Que podamos vivir en unidad, podamos vivir en comunión, podamos amarnos los unos a los otros. Y eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros, cuando somos impulsados por el Espíritu Santo, se reflejará esto en nuestro carácter, en nosotros. Por eso dice, a las enseñanzas de su palabra iban a pregonar al mundo esa amonestación, eran los que habían estado atentos. Qué importante poder estar atento a la palabra de Dios. Poder estar nuestra mirada puesto en Jesús. Entonces dice, seremos nosotros instrumentos que podremos llevar también esa amonestación, porque comprendemos que Dios nos ama y que Dios ama a todos, y compartiremos esto con nuestro prójimo. A la palabra profética más segura, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, qué bueno que nosotros seamos impulsados por el Espíritu Santo y vamos desarrollándonos, vamos creciendo. Nuestro carácter va creciendo, desarrollándose más y más, nos vamos asemejando a Cristo. Eso es, como dice la palabra de Dios, va alumbrando nuestro camino, va alumbrando nuestra mente, nos va dando más conocimiento, haciéndonos comprender más las cosas de Dios. Y eso nos lleva, como ya decía, a poder amarnos más, a unirnos más y a poder llevar el mensaje, de poder ayudar a otros. ¿Por qué? Porque este mundo está en gran peligro, como decía, y tiene gran necesidad de poder conocer al deseado de todas las gentes, de conocer a Cristo. Y eso el Señor quiere que nosotros, como sus mensajeros, por eso dice, el mensaje tenía por objeto probar y purificar a la iglesia. En esto es que Dios está probándonos a nosotros también, para ver si estamos cumpliendo nuestra misión, nuestro deber, donde quiera que nos encontremos. Los hombres deberían ser inducidos a ver si sus afectos pendían de las cosas de este mundo o de Cristo y del cielo. ¿Dónde está nuestro afecto? ¿Dónde está nuestro corazón más? ¿Está en el mundo o está en las cosas de Dios? ¿Está en el cielo, donde está Cristo? Entonces, eso vamos reflejando nosotros en nuestros hechos, en nuestros actos. Si dedicamos un momento, tiempo para el Señor, entonces, para esto tenemos que nosotros colocar nuestro corazón, entregar a Cristo, como Cristo nos invita, dame, hijo mío, tu corazón. Y cuando entregamos el corazón a Cristo, nuestros afectos estarán más concentrados en las cosas de Dios. Estarán puestos en Cristo. Y eso nos llevará a poder buscar a nuestro prójimo para que ellos también puedan conocer a Cristo. Y eso quiere Dios, porque todas las cosas de este mundo van a perecer, más las cosas celestiales son duraderas, son eternas. Y Dios quiere eso, que busquemos más las cosas eternas. Ese era el objetivo del mensaje que daba Guillermo Miller en su tiempo, de poder llevar a otras almas, traerlas a Cristo. Por eso decía, tenía el propósito de estimular a los hombres para que se preparasen para el juicio. Y así hoy también nosotros que estamos en este juicio, Dios también quiere que nosotros podamos llevar y hacer ver y prepararnos así para un juicio, que podamos estar trabajando para el Señor, compartiendo su palabra. Por eso dice, trabajaron además para hacer sentir a los inconversos su deber de arrepentirse y de convertirse a Dios inmediatamente. No demorar, porque es un peligro poder demorar, porque no sabemos qué será el día de mañana. Solamente nos corresponde el día de hoy, donde debemos tomar decisiones en nuestra vida y llevar ese mensaje a los inconversos, como dice. Por eso este era el único interés de Guillermo Miller. El mensaje que daba en ese tiempo, como dice, mi único objetivo era el deseo de convertir almas a Dios. Entonces, de anunciar al mundo el juicio venidero. Eso es el mismo mensaje para nosotros, de poder
llevar a muchas almas que no conocen a Dios, se puedan convertir a Dios y poder ellos también conocer el juicio. Y eso quiere el Señor, que nosotros podamos aprovechar el tiempo. Por eso, cuando hagamos esto, habrá un gran trabajo en nuestra vida espiritual. Y se podrá cumplir, como dice aquí, ¿qué unidad espiritual experimentaron los que aceptaron el mensaje? Así como aquellos, los discípulos de Jesús que se quedaron, hubo una experiencia en ellos, que se unieron, todos estaban unánimes y pudieron recibir el Espíritu Santo. Esa misma obra estaba haciéndose en el año 1844, en el tiempo de Guillermo Miller. También llegaron a la unidad, a lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 3. Dice, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todos nos unimos y hay una paz, hay una armonía, porque somos una familia, somos un cuerpo y juntos nos unimos para estudiar, para orar, hay una unidad. Y eso quiere Dios, que haya esta unidad, empezando de los hogares, unirnos las familias para poder orar, pedir a Dios el poder de su Espíritu Santo, para que todos podamos estar siempre unidos y pueda haber esa paz. Por eso, y como dice, un mismo cuerpo y un mismo espíritu, así como fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces la misma esperanza debe haber en nosotros de un día poder ver a Cristo cuando venga por segunda vez. El Señor quiere que esa unidad se manifieste en nosotros también como pueblo, como familia, la familia de Dios que somos nosotros. Mire, de diferentes denominaciones y sus barreras, confesiones, cayeron al suelo. Muchas personas venían cuando escuchaban el mensaje. Se tornaban a Dios. De muchas denominaciones, salían de otras iglesias, abandonaban sus iglesias y se unían a esta predicación que se dio en ese tiempo por Guillermo Miller. Se cumplía la palabra de Dios que dijo Cristo, yo tengo muchas ovejas en otros rediles. Y en ese tiempo salían muchos de esas dominaciones y se unían. Y mucho más será en ese último tiempo, a lo que ya nosotros estamos llegando al final. Entonces, si nos ponemos a trabajar, a compartir la palabra de Dios, también muchos vendrán al conocimiento de la verdad. Eso está profetizado. Y aquí dice, los agravios fueron reparados. No había eso, no, de que mi iglesia es la verdad, no, que yo tengo la verdad, no, todos se unían. Todo eso dejaban a un lado y se unían al mensaje que era predicado por Guillermo Miller. Eso nos hace ver la obra que hacía el Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, entonces decía, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que necesitamos nosotros la dirección del Espíritu Santo para que pueda hacer en nuestros corazones un trabajo de poder tornarnos a Dios, de poder nosotros examinar nuestros corazones y poder confesar todos nuestros pecados a Dios, para que podamos ser lavados y limpiados. Por eso aquí dice, los pecadores preguntaban llorando. ¿Qué pregunta hicieron? Casi la misma pregunta que hicieron en el tiempo de los apóstoles después de la muerte de Cristo, cuando preguntaron al apóstol Pedro, ¿qué haremos ahora? Esa misma pregunta se volvió a hacer en ese tiempo de Guillermo Miller. Personas que venían arrepentidos, con ese gran deseo de conocer a Dios, también preguntaron, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquellas cuyas vidas estaban manchadas por la deshonestidad, anhelaban hacer restitución, retornarse a Dios, volverse a Dios. Y que eso era una grande obra de restauración que hubo en ese tiempo. Por eso dice, todos los que encontraban paz en Cristo ansiaban que otros compartieran esas bendiciones. Los corazones de los padres se volvieron a los hijos y los de estos a sus padres. Las barreras del orgullo y las reservas desaparecieron. Entonces, así como la palabra de Dios nos explica que en este último tiempo también el espíritu de Elías hará este trabajo en los corazones de tornar los corazones de los padres, de los hijos a los padres. Ya en este tiempo de Guillermo Miller se cumplió una parte.
encontraron una gran bendición los hogares. Esos hogares que estaban destruidos se restauraron, se unieron. Los hijos que estaban rebeldes a los padres se tornaron hijos obedientes. Hubo una grande obra en eso entonces, cuando se dio inicio a este mensaje. Cuánto más aún ahora, en el tiempo que estamos ya por terminar. Si nosotros entendemos y comprendemos este mensaje, habrá un gran cambio en nuestra vida, en nuestra familia. Y aún si llevamos este mensaje, familias restauradas podremos ver nosotros, donde los hogares volverán a la unidad, volverán a tener esa paz. Que eso es el propósito de este mensaje de llevar. Es un mensaje que nos lleva por eso a prepararnos para hacer frente al juicio venidero. Por eso es importante nosotros estudiarlo plenamente este mensaje y poder llevar a otros. Y dice, las barreras del orgullo y la reserva desaparecieron. Se hicieron confesiones sinceras y los miembros de la familia trabajaron para la salvación de sus seres queridos. Qué importante por eso poder comprender lo que es este mensaje. Como decía, un mensaje que empieza a hacer en las familias, a restaurar las familias, para que podamos ser esa luz, ser los mensajeros, ser un ejemplo para otros. Y eso quiere el Señor, que podamos comprender el poder que tiene este mensaje. Y por eso dice aquí, parecía que el cielo y la tierra se acercaban, porque cada hogar se iba convirtiendo en un pedacito de cielo. Iban a sentir la paz, sentían la presencia de Dios en su hogar. El poder de Dios se manifestaba entre los jóvenes. Jóvenes, imagínense, los jóvenes se entregaron al servicio de Dios. Empezaron a llevar el mensaje, porque los jóvenes los hijos empezaron nuevamente a reconciliarse con sus padres, unirse con la familia. Y eso fue los jóvenes usados por el Señor en ese tiempo. Cuánto más aún ahora. El Señor también llama mucho a los jóvenes y quiere que los jóvenes también puedan hoy ser guiados por el Espíritu Santo. Los ancianos y la gente madura, todos se unieron al mensaje, a la proclamación de ese tiempo. Y el Señor hoy también va a volver a manifestarse este reavivamiento espiritual. Y eso quiere Dios, que empiece por este reavivamiento por nuestros hogares. Pero depende de nosotros, cómo estamos buscando a Dios, cómo estamos estudiando la palabra de Dios. Dios quiere que empecemos de una manera especial los padres a estudiar la palabra de Dios en los hogares, con la familia. Sobre todo conocer este mensaje, un mensaje que lleva a transformar vidas. Regresaban a sus hogares con alabanzas en los labios y alegres voces resonaban en el aire tranquilo de la noche. Qué hermoso cuando uno escucha la palabra de Dios. Imagínense, aquellos iban, dicen eso entonces, se iban a los cultos donde estudiaban la palabra de Dios. Y cuando ellos regresaban a sus hogares, ¿cómo regresaban? Dice, con alabanzas en sus labios, felices y contentos de haber escuchado el mensaje. Entonces, cuando nosotros vamos a una iglesia, o si hoy nosotros estamos, por ejemplo, escuchando, atentos a la palabra de Dios, esa palabra de Dios llega a lo profundo de nuestro corazón, porque hemos estado concentrados, atentos a la palabra de Dios. Y eso es lo que cuando salimos del lugar del culto, hay en nosotros ese gozo, como dice, esa alabanza en nosotros. Nos vamos alegres, contentos, porque hemos entendido y comprendido el mensaje. Pero si yo me voy al culto y me siento y mi mente está pensando en otras cosas, el predicador está hablando de la palabra de Dios, pero mi mente está en otro lugar, y cuando terminamos el culto estoy vacío, no escuché nada, tal como me vine me voy. Y a veces salimos criticando, salimos murmurando, porque no nos hemos concentrado. Entonces, qué importante que nosotros podamos aprender una lección de ese tiempo, de este año, cuando se dio este mensaje, cómo eran, cómo recibían
y cómo ellos tornaban a sus hogares después de un culto. Imagínense, alabando en los labios y alegres voces resonaban en el aire tranquilo de la noche. Qué importante poder ver la experiencia que se tuvo. Y Dios quiere que hoy nosotros también podamos sentir ese gozo. Si voy a un culto, voy a una iglesia, voy para escuchar la palabra de Dios. Y cuando salgo, debo salir mi mente centrada en el mensaje que he podido escuchar y comprender cuánto Dios nos ama, cuánto es que Cristo nos amó y entregó su vida por nosotros. Y la paciencia de Cristo que hoy todavía no viene es porque ve que todavía no estoy preparado, y eso me lleva a mí a sentir ese grande amor de Dios y más bien a llevarme a una preparación. Y eso dice, ninguno de los que asistían a esas reuniones podrá olvidar jamás esas escenas tan fundamentalmente interesantes. ¿Cómo eran los cultos? Tan interesantes. Porque era dirigido por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, cuando toca el corazón de la persona, entonces la palabra de Dios queda grabada en la mente, en el corazón. Por eso dice, no podían olvidarla jamás. Eso quiere de nosotros que podamos recibir la palabra de Dios así con mucho temor. Comprender que Dios nos está hablando a mí y debo estar atento, concentrado en Dios, para que pueda tener efecto la palabra de Dios en mi persona, en mi vida, y mi vida pueda cambiar y no pueda tener una vida que esté lleno de amargura, lleno de odio. No, que debe estar lleno del amor de Dios, que esté alegre, tenga un carácter alegre, pueda vivir contento y feliz. Solamente eso hace la palabra de Dios. Pero, como digo, hay muchas personas que van, no están atentos. ¿Y qué pasa con esos? Mire lo que dice aquí. Al rechazar la amonestación del primer ángel, rechazaron los medios que Dios había provisto para su redención. Pero muchos no lo aceptan, ¿no? Por eso van a la iglesia, no están atentos, no escuchan, y después están murmurando, criticando. Ahí dicen, no, estos hermanos, empezamos a hablar, rechazamos a Dios. Y cuando rechazamos esto, dice, rechazamos lo que Dios ha provisto para nuestra redención. Y Dios no quería eso de nosotros. Dios quiere que todos nosotros podamos más bien aceptar el amor de Dios, que Dios nos ama, y poder nosotros, como dice aquí, alcanzar esta redención. ¿Qué más dice? Despreciaron al mensaje de misericordia que habrían enmendado los males que los separaba de Dios. Veamos que muchos hogares se restauraron, pero otros rechazaban el mensaje. No todos lo van a recibir. Y eso tengámoslo en cuenta. Cuando vamos nosotros a compartir el mensaje, hablamos a otros, lo rechazan. Pierden su oportunidad. Pero aquellos que lo reciben, qué hermosa experiencia tienen las personas. Con mayor ardor volvieron a buscar la amistad del mundo. Sí, muchos van a la iglesia, como no van con ese ánimo, ese deseo de buscar, conocer a Dios, entonces regresan nuevamente hacia el mundo, porque no encuentran allí, porque no se concentran en las cosas de Dios. Tal era la causa del terrible estado de la mundanalidad, apostasía y muerte espiritual que imperaba en la iglesia. Y por eso es que cuando la iglesia llegó a ser probada, a ser zarandeada, muchos se apartaron. Estoy hablando del año 1844, en el grandes chascos que hubo. Aquellos que no iban con ese ánimo, deseo de escuchar la palabra de Dios, se fueron de la iglesia. Y eso va a pasar nosotros también. Dios nos prueba a cada uno de nosotros para ver si verdaderamente lo buscamos por amor o tal vez buscamos por otras cosas. Y en la prueba es donde Dios ve quiénes son los verdaderos hijos de Dios, el verdadero pueblo de Dios. Entonces muchos se fueron y pocos quedaron. Y eso también, muchos somos los llamados y pocos somos los escogidos. Así que seamos nosotros parte de estos escogidos, que podamos prepararnos para alcanzar la redención. Nada hay más desanimadora para el adelanto de la verdad presente que una obra descuidada hecha por algunos de los ministros de la iglesia, ¿no?
hasta aún, imagínense, no porque somos ministros podemos decir que ya estamos seguros. Puedo estar descuidando también mi deber. Puedo estar descuidando. Y muchas veces tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Entonces, desde nosotros somos llamados, desde del ministerio, somos llamados a no descuidar esta obra, de poder nosotros estudiar siempre la palabra de Dios con mucha oración, de estar buscando al Señor, para que así podamos también estar interesados en nuestra redención. Se necesita un trabajo fiel. Las iglesias están a punto de morir porque no son fortalecidas en el mensaje de Cristo. Entonces, nosotros tenemos que buscar más a Cristo. Las predicaciones tienen que ser más cristocéntricas, porque Cristo es el que entregó su vida por nosotros. Cristo es nuestro Salvador, y en Él tenemos que centrar nuestra mirada. La palabra de Dios se centra en Cristo, y cuando estudiamos la Biblia, estaremos centrados en Cristo, conoceremos a Cristo. Pero mucho nos gusta que nos prediquen más acerca de la marca de la bestia, cuando hablamos de todas otras cosas y dejamos muchas veces a Cristo a un lado. Así que Cristo es el que debe estar centrado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a fortalecer. Y lo vamos a buscar a Dios por amor, no por temor. Cuando nos preocupamos más de querer saber conocer acerca de la marca de la bestia, ahí lo buscamos a Dios por temor, por miedo. Pero cuando nosotros buscamos a Cristo, vamos a buscar a Dios por amor, porque veremos en Cristo ese grande amor que ha manifestado por nosotros. Entonces es bueno conocer las profecías, pero centradas en Cristo, que Cristo siempre se refleje en ellas. Las iglesias están debilitadas y enfermas debido a la infidelidad de las personas que deberían trabajar con ellas, cuyo deber consiste en velar por ellas y en atender las almas, como quienes saben que han de rendir cuentas. Entonces, gran responsabilidad recae entre los misioneros y los ministros, los pastores. Así como en el hogar, gran responsabilidad cae en los padres. Si el hogar se pierde, es porque los padres, como sacerdotes del hogar, no han estado conduciéndolo en el camino que conduce hacia Dios. No se está tomando la Biblia como el primer libro de texto en nuestros hogares, como la guía que debe guiarnos a nosotros. Entonces Dios llama a nosotros aquí a no seguir débiles, a poder fortalecernos, que solamente el poder de Cristo nos fortalece, pero para eso tenemos que estudiar la Biblia y poder conocer a Cristo. Y ahora mire el trabajo cuando la iglesia se fortalece. Dice, en aquella época se realizaban muchas visitas de casa en casa y se efectuaban esfuerzos incansables para advertir a la gente acerca de lo que se dice en la palabra de Dios. Deberían desplegar un esfuerzo mayor aún del que realizaban los que proclamaban tan fielmente el mensaje del primer ángel. ¿Qué debemos hacer ahora? Doblegar desde nuestras fuerzas mucho más de lo que se hacía en ese tiempo. Ahora, dice, deben realizarse más proclamaciones del mensaje de Dios. Así que eso Dios nos hace a nosotros, tanto a la iglesia como a cada hogar, a cada familia, donde viven, compartir el mensaje con los vecinos y con la familia que tal vez no son. Así que Dios quiere así que nosotros podamos estar trabajando, sirviendo al Señor, para que podamos nosotros alcanzar esta redención. Y sobre todo, este mensaje que Dios nos ha dado a nosotros, podamos compartirla, podamos llevarla para que otros puedan conocer. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesús, cuando Él estuvo en este mundo, vino a buscar a su pueblo, a salvar a su pueblo. Pero ¿qué pasó en eso entonces? Dice, finalmente, aquí concluyendo, dice, cuando Jesús se acercó a Jerusalén, seguido de alegres muchedumbres que con gritos de triunfo, ondeando palmas, lo aclamaron Hijo de David, los fariseos envidiosos de imitar, intimaron para que hiciesen callar al pueblo. Pero Jesús contestó que todo eso se realizaba en el cumplimiento de la profecía, y que si la gente callaba,
las mismas piedras clamarán. Queridos hermanos, el Señor nos hace ver aquí, si nosotros callamos, si nosotros no compartimos, entonces ¿qué hace Dios? Va a usar, dice, a las piedras que puedan hablar. En el tiempo los judíos no querían, los niños inclusive alababan, cantaban a Cristo, pero no, ellos pedían que se callen. El enemigo no quiere que nosotros podamos hablar, no quiere que podamos compartir este mensaje, no quiere que otros puedan buscar, conocer este mensaje para buscar a Dios, tornarse a Dios. Eso no quiere el enemigo. Pero nosotros tenemos que ponernos de parte de Cristo. Cristo, Él dijo, si ellos callaban, las piedras hablarían. Así que Dios quiere que nosotros podamos hablar, podamos compartir, podamos recibir más la bendición de Dios, ser ese pueblo, de llevar ese mensaje y de esa manera poder trabajar para el Señor. Y a medida que vamos trabajando, vamos a recibir nosotros más conocimiento, más sabiduría, y la bendición de Dios no faltará en nosotros. Dios cuidará nuestra salud y Dios nos hará como instrumentos y seremos nosotros esa luz en este mundo. Eso quiere Dios de nosotros, queridos hermanos, que podamos aprovechar la oportunidad que Dios nos da y que seamos nosotros esas personas de llevar bendición para otras personas. Queridos hermanos, que Dios ayude a cada uno de ustedes, tanto a los jóvenes como usó siempre a los jóvenes puedan ser tocados por el Espíritu Santo. Que Dios nos ayude. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, elevamos nuestra gratitud al trono de tu gracia. Agradecidos porque en tu grande amor y misericordia nos has permitido una vez más poder abrir tu palabra y poder recibir el mensaje que tú tienes para nosotros, sobre todo de hacer esta obra maravillosa en nuestros corazones, en nuestros hogares y también en tu iglesia, de que haya un reavivamiento en nuestra vida espiritual. Te agradecemos por todo, gracias porque tu Santo Espíritu todavía obra aquí en este mundo, tocando los corazones, para poder volver y tornarnos a ti. Perdónanos, oh Dios, todos nuestros pecados y tu bendición por tu palabra, por las familias y por tu obra. Son estos ruegos que te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.